Me parece que había que recordarse las reglas de derivación. Entonces, digamos, aquí esta la voy a escribir como t a la menos 1, el x. Y luego para encontrar la derivada, lo que voy a hacer es que voy a encontrar la derivada de y respecto a t, dividido la derivada de x respecto a t. Entonces la de y es una que es un poco complicada, ahí tengo que usar una regla del producto, pero igual, si esta la escribo como t más 3 a la 1 medio por e a la 1 menos t, de esta forma voy a poder escribirla más rápida. Entonces, primero derivo el numerador, la derivada del numerador es 1 medio por t más 3 a la menos 1 medio y copio la función exponencial tal como me la están dando. Luego más la derivada de esta función exponencial, la derivada de esta función exponencial es la función exponencial, pero tengo que derivar también el exponente y la derivada del exponente respecto a t es menos 1. Entonces aquí voy a tener un signo menos. Y luego en el denominador solo voy a tener que derivar la x. La derivada de t a la menos 1 es menos t a la menos 2. Y entonces aquí ya tengo la derivada, no es necesario simplificar la respuesta. Entonces ya digamos en el segundo problema vamos a encontrar la recta tangente. Y aquí sí tenemos que hacer varios pasos. Entonces el que se mira aquí más complicado es encontrar la pendiente. Tengo que evaluar esta derivada en t es igual a 1. Entonces la evalúo en t es igual a 1 la derivada de y de x. Evaluado en t es igual a 1. Entonces aquí lo que voy a tener es 1 medio. 1 más 3 es 4, pero como tengo que sacarle la raíz cuadrada de este número, ahí voy a tener 2 o 1 medio, porque esta va a estar en el denominador, por e a la 0, menos, y aquí otra vez voy a tener 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, menos 2, por e a la 0, y todo esto dividido, menos 1 a la menos 2, que esto es igual a 1. Entonces luego solo tengo que hacer aquí unas simplificaciones. Tengo aquí 1/4 menos 2 partido menos 1. Y mi respuesta es 2 menos 1/4, o que lo pueden dejar así. O como vi con algunos, 7/4. Entonces, ¿quién obtuvo el 7/4? Yo creo que Alejandro también. ¿Alguien más? ¿Andrea? Sí, Pablo vino muy tarde. Quedó menos. Bueno, creo que igual si tuvieron 7/4 o menos 7/4 están bastante cerca. Posiblemente aquí hubo un paso de... ¿Y si llegamos hasta cuántos puntos tenemos? Bueno, es que aparte, digamos, hay que ver si encontraron también la coordenada x. Encontrarse la coordenada x, el x de 1. No, sí, es que digamos, aquí esta derivada son como 20 puntos. Cada una de estas coordenadas son como 10. Entonces el x de 1 es igual a 1 partido 1. Y luego el y de 1, este va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por e a la 0, o simplemente 2. Entonces estos dos son como de 20 puntos, encontrar estas coordenadas. Y luego la ecuación de la recta tangente, tenemos que decir que y es igual a y de 1 más el valor de esta pendiente por x menos x evaluado en t es igual a 1. Entonces la recta tangente, ¿alguien la escribió la ecuación? Qué bien. Entonces digamos aquí tengo 2 más 7/4 por x menos 2. Y digamos esto sería todo. Yo creo que el intercepto también lo pueden expresar en términos de cuartos. 8 menos 14 cuartos, yo creo que tendrían tal vez menos 6 cuartos. Entonces otra respuesta que pueden tener acá sería, yo creo que menos 6 cuartos más 7 cuartos por x. Si uno, digamos, suma 2 con el menos 14 cuartos.
o incluso aquí digamos 3 medios, pero no era necesario simplificar esto. Entonces ya el corto que tengamos el otro jueves va a ser el primer corto que se va a votar. ¿Sí? Sí, cierto, gracias. Gracias, Carmen. Sí, es x menos 1. Ay, por eso vi por qué a Alejandro le quedó aquí un cuarto. Sí, porque entonces lo que hay que hacer es 8 cuartos menos 7 cuartos. Esto es igual a un cuarto. Gracias, Carmen. Entonces sí te escribió el un cuarto aquí. Es que la dejé así. Bueno, si llegaste a todo esto, aquí están los 100 puntos. Pero me confundí al evaluarla ayer. No, la evalué con la derivada. Bueno, pero Lo demás sí. ok. Entonces, hoy vamos a empezar el tema de coordenadas polares. Ese tema es un poco extenso y ahorita tenemos que aprender las nuevas reglas del juego sobre cómo se identifica un punto en coordenadas polares, cómo podemos pasar de coordenadas polares a cartesianas, y vamos a tratar de hacer unas gráficas solo para poder ver cómo algunas ecuaciones que se escriben en coordenadas polares tienen una ecuación sencilla, pero luego describen curvas que no se pueden describir por medio de coordenadas cartesianas, o que tienen ecuaciones mucho más complicadas. Entonces este tema nos va a servir un montón porque hay varios problemas de que si tienen simetría radial puedo encontrar áreas, integrales y derivadas utilizando coordenadas polares, y con eso tengo una respuesta más rápida y fácil que utilizando cartesianas. Y lo que vamos a ver es que las coordenadas polares son como que otro tipo de ecuaciones paramétricas. Y otra vez, con coordenadas polares, después de introducirlas, vamos a ver cómo serían funciones que están definidas por curvas polares, cómo se integran funciones polares y todo. Y lo que pasa es que, digamos, muchas veces estamos trabajando con el sistema de coordenadas cartesianos que no nos percatamos de que es una convención que nos permite identificar un punto de manera bien fácil. Entonces la idea es que si tenemos un punto en el plano, necesitamos tener dos ejes de coordenadas para poder identificar cualquier punto en el plano. Entonces identifico, digamos, cuántas unidades me muevo en X y cuántas unidades me muevo en Y. Y aquí tengo el punto X, Y. Entonces la idea es que aquí tengo la cantidad en Y, la cantidad en X, y aquí van a ver que de X y Y puedo encontrar la distancia del punto X, Y al origen. Entonces este es el sistema de coordenadas cartesianas. Pero digamos hay otros sistemas de coordenadas para identificar un punto en el plano. Entonces lo que vamos a ver es que con el polar ahora vamos a tener dos ejes de coordenadas diferentes. Vamos a estar tratando de medir la distancia del punto al origen y luego vamos a medir el ángulo que va a tener esta recta respecto al eje X, y van a ver que es un sistema bien conveniente. Entonces ahora con el sistema coordenado polar vamos a tener otro tipo de gráficas. Entonces lo que va a pasar aquí, en vez de tener una coordenada X y Y, vamos a tener una coordenada R y una coordenada θ. Entonces ahí digamos todavía como referencia vamos a tener los ejes coordenados, pero la idea de este sistema es que seguimos identificando el origen, identificamos ahorita el punto, y luego lo que vamos a hacer, en vez de escribir aquí X, Y, vamos a identificar este punto como R, θ. Entonces el radio, en este caso R, es la distancia
del punto r, teta al origen que se denota como O mayúscula o simplemente con las coordenadas 0,0. Entonces aquí en realidad lo que voy a estar midiendo es la longitud de este segmento de recta. Creo que tal vez porque hoy es semana de parciales, hay poca asistencia. Ahí está, sí, así me dijo Mafer. Bueno, entonces hoy es buen día para ver estos rudimentos de coordenadas polares. Pero el problema es que, digamos, si solo tengo el radio, no puedo identificar por completo este punto, porque lo que va a pasar es que van a haber un montón de puntos que van a estar a la misma distancia respecto al origen. Entonces un punto como este también va a tener la misma R, y un punto que está acá también tiene la misma R, pero lo que vamos a ver es que como que van a tener diferentes ángulos. Entonces la idea es no solo dar un radio, sino identificar un ángulo. Entonces este ángulo teta es el ángulo entre la recta, pongamos aquí de O a P, y el eje X. Y entonces ya cuando tengo esto ya puedo identificar este punto por medio de estas dos coordenadas. Entonces lo único que vamos a tener que ver es ahora cómo identificar puntos con esta notación. Porque ahora lo que va a pasar con el sistema de coordenadas es que el radio va a ser positivo y el ángulo usualmente va a empezar en 0 y va a terminar en 360 grados. Entonces lo que va a pasar es que usualmente tenemos aquí varias convenciones. Nuestro radio es positivo y aparte el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. Entonces pongamos aquí solo una cuestión más. Si pongamos que esto mide R. Y luego vamos a ver de que como estamos representando al mismo punto, en algún momento podemos pasar de cartesianas a polares o de polares a cartesianas. Y todo esto se va a poder hacer por medio de trigonometría. Ahora, muchas veces puede que les den un ángulo negativo. Entonces, digamos, si tenemos un ángulo negativo, lo que va a pasar es que el ángulo negativo va a tener sentido horario. Sí, tiene sentido horario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que si tenemos, por ejemplo, que identificar el punto 1, menos pi cuartos, lo que vamos a hacer es que trazamos aquí los ejes usuales para identificarnos. Entonces medimos aquí una distancia de 1 y luego lo que hacemos es que en vez de subir 45 grados respecto al eje X, bajamos 45 grados. Entonces así es como vamos a trabajar los ángulos negativos. Ahora vamos a ver que en algún momento, si quiero que este ángulo lo quiero escribir que siempre esté entre 0 y 2pi, en algún momento lo que podemos decir, bueno, demos 2pi vueltas. Entonces podemos trabajar con el ángulo de menos pi cuartos o podemos trabajar con el ángulo de 7pi cuartos. Entonces el ángulo de 7pi cuartos es el ángulo que empiezo acá, recorro pi, recorro 3 pi medios y luego acá me muevo otros pi cuartos para llegar a ese 7pi cuartos. Entonces vamos a ver que aquí, si a diferencia de cartesianas, en coordenadas polares, un punto puede tener infinitas representaciones en coordenadas polares. Entonces así trabajamos los ángulos negativos. El radio es usualmente positivo, pero también, digamos, el radio en algunos problemas nos queda negativos. Entonces, digamos, el radio puede ser negativo, pero se puede reescribir, pero menos r de teta se puede reescribir para que r sea positiva. Pero lo que pasa es que lo que vamos a tener que hacer es que si el radio lo vuelvo positivo, el ángulo también lo voy a tener que ajustar. Entonces, digamos, ¿cómo se trabaja con un ángulo negativo acá? Se trabaja de la siguiente forma. Entonces, digamos, aquí como pueden ver vamos a tener
varias escalas donde vamos midiendo aquí radio 1, radio 2, radio 3. Entonces digamos aquí tenemos los puntos R, θ. Entonces si tenemos un punto como menos R, θ, lo que va a pasar es que el radio está en 3, el radio está en 1, el radio está en 1 acá, el radio está en 0. Entonces el radio negativo lo vamos a pensar como que aquí tenemos radios negativos. Entonces aquí ya podemos pensar en un radio como menos 1 y menos 2. Entonces lo que va a pasar es que el punto menos R, θ va a estar a 180 grados respecto al punto R, θ. Entonces el menos R, θ es diametralmente opuesto al R, θ. Entonces muchas veces lo que vamos a hacer para evitarnos trabajar con radios negativos, porque igual alguien puede decir, mire, pero es que la distancia de este punto al origen es R, y sí, es cierto, la distancia es R, pero en algunos problemas nos quedan esos radios negativos. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es ajustar este valor. Entonces lo que vamos a decir, bueno, hagamos algo. Entonces si a este punto le sumo 80 grados, voy a estar en R, pero ahora el ángulo va a ser θ más pi. Entonces muchas veces esos menos R, θ se van a reescribir como R, θ más pi para evitarnos el ángulo, el radio negativo. Entonces lo que vamos a ver es que este usualmente se reescribe como R, θ más pi. Aunque también alguien puede venir y decir a mí, pero igual como le puedo sumar 180 grados, le puedo restar 180 grados. Entonces también en algún momento le pueden restar 180 grados. Entonces eso es lo único que vamos a tener que tener cuidado con los radios negativos y los ángulos negativos. En cierta forma los ángulos negativos son un poco más fáciles de trabajar. Entonces otro problema que tenemos con polares es que cualquier punto P mayúscula tiene infinitas representaciones en coordenadas polares. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quedémonos con el punto más fácil de todos, que estamos con un ángulo de 0 y sobre el eje X. Entonces, por ejemplo, podemos estar acá. Y ahorita, por ejemplo, puedo estar en el punto 4,0. Entonces, este punto 4,0, aquí lo que estoy diciendo es que R es igual a 4 y θ es igual a 0. Pero digamos, ¿qué sucede si este ángulo lo aumento en 360 grados o en 2 pi? Lo que vamos a ver es que este punto 4,0 también es el mismo que el punto 4,2 pi. Y así como puedo sumarle 360 grados, le puedo sumar 720, 1080, etcétera, etcétera. Entonces puedo ir dando aquí vueltas y vueltas y termino en el mismo punto. Y no solo cuando estoy sobre el eje X, sino si estoy sobre cualquier otro punto. Entonces puedo estar aquí en otro ángulo más inusual, R, θ, pero igual este va a ser el mismo que R, θ más 2 pi. Entonces aquí lo que va a pasar es que este punto 4,0 es el mismo que 4,2 pi, 4,4 por pi, incluso digamos 4, menos 2 pi. Entonces cualquier ángulo le sumo un múltiplo de 2 pi y regreso al mismo lugar. Entonces aquí hay que tener cuidado de que cualquier punto en coordenadas polares que tenga radio R y ángulo θ también se puede expresar como θ más 2n por pi. N aquí puede ser cualquier entero, y aquí hasta se puede complicar más porque digamos este también es el mismo que poner el ángulo negativo y sumarle 180 grados. Entonces en algún momento puedo tener esta otra variación, θ más pi más 2n por pi. Entonces aquí fácil tengo
varias caracterizaciones para expresar un punto en coordenadas polares, a diferencia de cartesianas. En cartesianas la representación es única, porque incluso el origen en polares se puede expresar de varias formas. Usualmente vamos a preferir 0,0, pero si digamos aquí tenemos 0 pi tercios, curiosamente aquí nos estamos refiriendo también al origen, porque estoy diciendo, bueno, un radio de 0. Pero cuando el radio es igual a 0 estoy sobre el origen. Entonces al final vamos a ver que cualquier punto como 0,k representa el origen. Entonces aquí ni siquiera se puede vislumbrar el ángulo. Entonces ahorita nos vamos a tener que familiarizar con todos estos pequeños detalles y antes de hacer cualquier problema con coordenadas polares, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar algunos puntos en coordenadas polares, que hay que tener un poco de cuidado, porque ahora sí van a ver de que aunque tanto el radio como el ángulo sea positivo, vamos a estar en diferentes cuadrantes dependiendo de cómo sea el ángulo. Entonces, digamos, para hacernos de una idea de cómo trabajar ahora en polares, lo que va a pasar es que nuestros ejes coordenados van a cambiar a θ es igual a 0, θ es igual a pi medios. Entonces ahora el eje Y es el ángulo θ pi medios, el eje X negativo es θ es igual a pi, y el eje Y negativo es θ es igual a 3 pi medios. Y luego lo que va pasando es que, digamos, aquí voy a tener un radio de 1, aquí voy a tener un radio de 2 y así sucesivamente. Entonces ahora esto se va a ver un poco diferente. Pero ahorita pueden imaginarse cuál es una simplificación importante que tienen las coordenadas polares. Poder escribir ecuaciones de la circunferencia solo con funciones constantes. Entonces así es más o menos como se va a ver el sistema de coordenadas polares. Entonces cualquier punto que lo vamos a tener que identificar, vamos a tener que ver en qué radio estamos y luego en qué ángulo. Entonces ejercicio 1 es: grafique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas. Entonces vamos a ver en qué consiste este tipo de problemas. Entonces aquí, si el origen no es necesario que lo escriba. Entonces vamos a identificar el primero. Vamos a identificar el punto 2, menos pi cuartos. Entonces este 2, menos pi cuartos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Estoy aquí parado en el origen y luego voy a bajar un poco más. Y luego lo que tengo que hacer es medir una distancia de 2. O sea, aquí no es necesario que hagamos un trazo tan exacto a menos que tengamos una regla. Entonces no voy a decir que este es el 2, sino el 2 va a ser un radio que es como así. Pero luego tengo que ver, digamos, cómo mover el ángulo. Entonces, como este es menos pi cuartos, voy a tener que bajar 45 grados. Entonces bajo 45 grados y luego trazo una recta que mide a 2. Entonces aquí tengo el punto 2, menos pi cuartos. Entonces este es un punto que va a estar en el tercer cuadrante. Entonces, digamos, luego puedo identificar otro punto un poco más interesante, 3,3 pi cuartos. Entonces van a ver cómo se identifica. Entonces lo que va a pasar es que tengo que ver en dónde está 3 pi cuartos. Parece que 3 pi cuartos va a estar entre pi y pi medios. Entonces aquí voy a tener que estar en el segundo cuadrante. Entonces este es un ángulo como de 135 grados. Entonces lo que va a pasar es que siempre empiezo, digamos, con mis ejes coordenados para orientarme en qué ángulo voy a terminar.
Entonces aquí lo que hago, bueno, aquí tengo que estar a una distancia de 3, entonces tengo que estar en la circunferencia de radio 3. Pero este 3 pi cuartos a lo que me obliga es a hacer lo siguiente. De aquí para acá ya tengo pi medios, pero todavía me faltan otros pi cuartos, entonces tengo que seguir abriendo un poco más este ángulo. Y luego ya aquí hago mi radio de 3. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces aquí tengo el punto con coordenadas 3,3 pi cuartos. Entonces, esto es importante que lo hagamos. Pueden parecer básicos los ejercicios, pero prefiero, digamos, que los hagamos con cierto detenimiento a ya un solo asumir que esto se puede hacer. Ya lo pueden hacer. Entonces aquí tengo 4,5 pi. Entonces esos son los ángulos que se empiezan a poner un poco molestos porque, digamos, ya encontrar un ángulo de 5 pi, aquí estamos hablando de 360 más 360 más 180 grados. Entonces vamos a tener aquí un ángulo de 1000 grados, pero la ventaja de esto es que si solo quiero identificar el punto y no quiero andar tratando de escribir cuántas veces dimos vueltas, lo que va a pasar es que este punto 4,5 pi también tiene las mismas coordenadas que el punto 4,3 pi, o mejor aún, 4, pi. Entonces estas tres coordenadas polares representan al mismo punto. Entonces esto es mucho más fácil porque entonces aquí ya puedo medir 180 grados y a solo un radio de 3. Entonces aquí mido mi ángulo de 180 grados, pi, y mido aquí 4. Entonces este punto estaría acá, el punto 4, pi. O bueno, 4,5 pi. Ahora, si quisiéramos describir todas las veces que estamos dando vueltas, lo que podemos hacer es que de aquí para acá ya recorrí 2 pi. Doy otra vuelta. Entonces ya tengo 4 pi. Entonces doy una vuelta más y cuando doy una vuelta más, finalmente aquí llego a 5 pi. Entonces tenemos uno más que trabajar. Este es el que es un poco difícil de ver. Menos 1, pi tercios. Entonces este hay que tener cuidado porque el radio es negativo. Entonces este lo podemos reescribir o podemos hacer la siguiente trampa. Entonces digamos puedo primero identificar el ángulo de pi tercios, que este ya es como de 60 grados, entonces este ya va a estar más por acá, más pegado al eje Y. Y luego aquí mido una distancia de 1. Entonces este punto que tengo acá es el punto 1, pi tercios. Para hacer el menos 1 lo que tengo que hacer es que tengo que poner el punto diametralmente opuesto a este. Entonces este va a estar como por acá. Entonces digamos aquí ya tengo el punto menos 1, pi tercios. Si quisiera escribir este con un radio positivo, lo que tendría que hacer es decir, bueno, aquí estoy en un radio de 1, pero ahora tengo que encontrar el ángulo. Entonces este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Este ángulo a lo que va a ser igual es que si aquí tengo pi tercios, aquí voy a tener también pi tercios con el ángulo que estoy formando entre esta recta y el eje X. Entonces luego lo que voy a hacer es que voy a tener que encontrar este ángulo. Entonces lo que resulta es que aquí tengo pi tercios, pero el resto del ángulo tiene pi. Entonces todo este ángulo en realidad es igual a pi más pi tercios. Entonces este punto lo puedo reescribir como 1,3 pi tercios más pi tercios es igual a 4 pi tercios. Y la ventaja es que para este tema van a poder usar el círculo unitario. Entonces con el círculo unitario pueden exactamente identificar cuál es la fracción de pi que representa este ángulo. Entonces aquí estamos hablando creo que de 240 grados. Sí, estos son 240 grados. Entonces, muchas veces nos va a costar trabajar con ángulos y posiblemente la forma más fácil para identificar estos puntos va a ser si los pasamos a coordenadas cartesianas.
Y lo bonito de esto es que como ya tenemos ahí un triángulo rectángulo X y Y, podemos encontrar esa R como la raíz cuadrada, como la hipotenusa, y luego el ángulo lo podemos encontrar utilizando los catetos opuestos, que en este caso van a ser X y Y. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a hacer con el cambio de coordenadas es que vamos a poner los dos sistemas de coordenadas al mismo tiempo. Entonces, digamos, aquí tengo mi eje Y luego aquí tengo mi eje X. Estoy trabajando en el primer cuadrante, pero igual estas fórmulas que voy a escribir se aplican para cualquier cuadrante. Entonces la idea es que aquí tengo un punto X, Y. Pero este está un poco bajo, lo voy a poner un poco más alto. Sí, aquí lo voy a poner X, Y. Entonces la idea es que trazo aquí, digamos, una recta para determinar que esta altura es igual a Y. Luego aquí tengo implícitamente otra recta, que es la recta X. Y luego de aquí para acá tengo una recta que mide R. Entonces lo bonito de tener esto es que aquí van a ver que tengo un triángulo rectángulo. Entonces con este triángulo rectángulo puedo pasar de X, Y a R, θ y viceversa. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es tener que ver cómo paso de R, θ a X, Y. Entonces este es el cambio de coordenadas, que vamos de polares a cartesianas. Entonces aquí podemos ver las siguientes conexiones. Entre X y R tengo la siguiente relación: X dividido R es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces esto, ¿a qué función trigonométrica es igual? Sí, es coseno. Y con Y lo que vamos a tener es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces Y partido R es igual a seno de θ. Entonces lo que va a pasar acá es que si quiero encontrar cuál es la coordenada X y la coordenada Y, tengo que hacer R por coseno de θ y R por seno de θ. Entonces aquí las ecuaciones que me permiten pasar de polares a cartesianas son las siguientes. Las que nos imaginábamos que tenían que ser, si estamos sobre una circunferencia. X es igual a R por coseno y Y es igual a R por seno. Y si el círculo tiene radio 1, X es igual a coseno y Y es igual a seno de θ. Y aquí cuando estoy escribiendo estas ecuaciones, aquí se pueden dar cuenta de que porque estas se trabajan como un caso de ecuaciones paramétricas, porque aquí lo que va a pasar es que θ va a ser el parámetro y luego puedo encontrar mi de Y de X derivando cada una de estas ecuaciones paramétricas, puedo hacer áreas, integrales y todo. Entonces aquí ya tengo este cambio de coordenadas. Ahora lo que tengo que hacer es si en algún momento necesito escribir un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, entonces ahí tengo que ver qué relaciones hay entre X y Y y R, y entre X y el ángulo θ. Entonces aquí vamos a estar pasando de cartesianas a polares. Entonces digamos, entre X y Y, que miran, estos son catetos. Entonces si los elevo al cuadrado y los sumo, X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿qué es igual? R al cuadrado. Entonces si quiero encontrar el radio, tengo que encontrar la hipotenusa. Entonces tengo que decir que R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora digamos, entre Y y X hay una relación adicional. Cateto opuesto dividido adyacente, ¿a qué es igual? Sí, a tangente. Entonces lo que quiere decir es que si quiero encontrar el ángulo, tengo que encontrar el tangente inverso. Pero esto está al revés, si no tengo ahí cotangente. Si aquí el opuesto es Y y el adyacente es X. Nítido. Ahora, lo único que es un poco molesto de aplicar tangente inverso es que usualmente tangente inverso nos está dando valores entre menos pi medios y pi medios. Entonces, aquí digamos estamos en el primer cuadrante, en el cuarto cuadrante no tenemos ningún problema, vamos a encontrar siempre el ángulo exacto.
El problema es que si estamos en el segundo cuadrante o en el tercero, en algún momento vamos a tener que ajustar el valor que nos está dando tangente inverso para que el ángulo esté en el cuadrante correcto. Entonces muchas veces nos vamos a tener que anticipar para ver en dónde tienen que estar los valores del ángulo, y ya luego sumamos el ángulo que nos está dando tangente inverso o lo restamos. Entonces aquí hay una cuestión adicional. Aquí vamos a decir que esta es la ecuación, pero θ tiene que estar en el cuadrante correcto. Pero igual, estas ecuaciones nos van a permitir reescribir cualquier cuestión que esté en cartesianas a coordenadas polares, y vamos a poder aprovechar todas estas propiedades. Entonces ahorita lo que vamos a hacer son ejercicios básicos. Posiblemente hoy escogieron un buen día para la presentación del proyecto de física, porque hoy no vamos a estar haciendo nada de cálculo, sino solo familiarizándonos con este sistema de coordenadas. Entonces vamos a convertir los siguientes puntos de coordenadas polares a cartesianas. Ahora Fabricio no sé por qué se fue. Por lo menos hizo el corto. Entonces vamos a empezar con este punto. Entonces ahorita nos vamos a tratar de orientar en dónde está este 2, pi sextos. Este parece que tengo un radio de 2 y un ángulo de 30 grados. Entonces parece que aquí vamos a estar en el primer cuadrante. Y el punto va a ser aproximadamente igual a este. Ahora aquí afortunadamente no les voy a pedir que encuentren este ángulo de manera exacta con un transportador. Afortunadamente este no es el enfoque del curso. En una carrera de arquitectura ahí sí se les pediría que identifiquen esto con más detalles, trayendo reglas, transportadores, compás para trazar los círculos y algunas curvas, algunas compases especiales para trazar curvas complicadas. Entonces digamos aquí prácticamente nos va a quedar un punto 1,1 bastante cercano a 1,1. Pero lo bonito de acá es que si quiero encontrar la coordenada x, la coordenada x va a ser igual a r por coseno de θ. ¿Cuál radio? El radio 2 que me están dando acá. ¿Y cuál ángulo? El ángulo pi sextos. Entonces aquí tengo 2 por coseno de pi sextos. Entonces luego tengo que recordarme a que es igual el coseno de pi sextos. Aquí voy a tener raíz de 3 partido 2. Entonces tengo raíz de 3 utilizando la regla de la mano, y el 1 para conocer, digamos, el valor de seno de pi sextos, o utilizando, digamos, el círculo unitario. Entonces este es igual a la raíz de 3 partido 2. Entonces tengo que x, la coordenada x es igual a la raíz de 3. Y luego vamos a ver a qué es igual la coordenada y. Entonces la coordenada y es igual a r por seno de θ. Y luego esto quiere decir que y es igual a 2 por el seno de pi sextos. Entonces aquí tengo raíz de 3 partido 2, para el seno voy a tener 1/2. Entonces lo que va a pasar es que las coordenadas cartesianas de este punto son raíz de 3,1. Entonces no se sorprendan mucho aquí que si queremos trabajar con radios exactos, las coordenadas en x nos van a quedar en términos de raíces, porque primero cuesta encontrar, hay muy pocos catetos que siempre nos dan una hipotenusa exacta, como 3, 4 y 5, 6, 8 y 10. Ahora el problema de esos triángulos como el 3, 4, 5 es que esos no van a tener ángulos exactos. Entonces ahí los ángulos sí tendríamos que encontrar el tangente inverso de 3/4, y nos queda un valor bastante cercano a 45 grados, como de 40 o 50, dependiendo de cómo estén esos catetos. Pero eso no va a ser un número bonito, mientras que si trabajo con pi sextos, pi cuartos y pi tercios, ahí voy a tener expresiones relativamente sencillas.
Creo que ahí está casi allá. Hablando. Entonces vamos a identificar este otro punto. 3, menos pi tercios. Entonces aquí literalmente lo que vamos a hacer es que, otra vez voy a decir que x es igual a 3 por el coseno de menos pi tercios. Y aquí sí vamos a tener que tener muy presente las propiedades pares o impares de coseno y seno. Entonces esta, como es par, esto es igual a 3 por coseno de pi tercios. Entonces el coseno de pi tercios, aquí tenemos 60 grados. Entonces cuando tenemos 60 grados tenemos 1/2 para coseno y raíz de 3 partido 2 para seno. Entonces aquí tengo 3/2. Entonces el y lo encuentro como 3 por seno de menos pi tercios. Y lo que va a pasar acá es que esto es igual a menos 3 por seno de pi tercios, porque seno es impar. Y luego aquí se va a tener 3 menos 3 por la raíz de 3 partido 2. Y este desafortunadamente no se va a poder simplificar más. Tengo aquí ya mis coordenadas cartesianas. Ustedes pueden ver que para algunos problemas sí las coordenadas polares van a ser más fáciles de escribir que las cartesianas. Entonces este sí queda un poco feo. Pero es que este es un punto en el cuarto cuadrante, porque el ángulo es negativo, entonces bajo. Y así podemos hacer más y más de estos problemas. Yo creo que aquí tengo uno con un radio negativo, sí. Este está un poco feo. El de radio negativo usualmente no me gusta mucho. Menos la raíz de 2 partido 5 pi cuartos. Entonces aquí nos podemos portar creativos, sumarle pi o restarle pi para identificar de mejor manera este. O utilizó con el círculo unitario identificar a que es igual coseno de 5 pi cuartos y seno de 5 pi cuartos. Pero aquí, digamos, lo que está pasando con este punto es que de aquí para acá tengo pi. Entonces le sumo 45 grados más o pi cuartos. Entonces aquí va a estar el ángulo θ es igual a 5 pi cuartos. Entonces en realidad lo que tengo que hacer es encontrar coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos. Pero como estoy en el tercer cuadrante, tanto seno como coseno son negativos. Ahora lo que sí se pueden portar es creativos, pero si aquí está el punto 2,5 pi cuartos, en realidad el punto menos 5 pi cuartos estaría acá. Entonces este tiene una representación fea, pero si aquí me doy cuenta que hay un ángulo de pi cuartos, entonces mejor trabajo con raíz de 2, pi cuartos. Y con esto obtengo la respuesta mucho más rápido. Entonces digamos aquí x es igual a r por coseno de θ menos la raíz de 2 coseno de 5 pi cuartos. Y recuérdense que en 45 grados tanto seno como coseno son iguales y son iguales a la raíz de 2 partido 2. Pero el problema que tengo acá es que este coseno es negativo acá. Entonces aquí tengo 2 dividido 2. Y aquí sorprendentemente me queda 1. No nos tenemos que sorprender porque en realidad estamos en el primer cuadrante con este punto. Y luego y es igual a r seno de θ. Entonces si utilizamos la otra representación equivalente donde no tenemos ni radio negativo y un ángulo que está en el primer cuadrante, llegamos mucho más rápido a la respuesta. Entonces aquí tengo raíz de 2 partido 2. Entonces este también es igual a 1. Entonces, curiosamente, este punto que tiene coordenadas polares complicadas en cartesianas es simplemente el punto 1,1. Tenemos un radio de raíz de 2 y como x y y miden lo mismo, entonces el ángulo tiene que ser de 45 grados. Ahora,
Los que ya son más interesantes de trabajar es al revés. Si les estoy poniendo un punto en cartesianas y tengo que pasar a polares. Ahí ya tengo que lidiar con tangente inverso y luego tengo que identificar en qué cuadrante voy a estar. Entonces ahí estos problemas sí van a ser un poco más complicados y van a ser críticos, porque si en algún momento quiero hacer integral y si tengo que identificar límites de integración, ahora los límites de integración va a ser de tal ángulo a tal ángulo, en vez de un x es igual a a, un x es igual a b. Entonces vamos a encontrar aquí las coordenadas polares del punto x, y. Y el ángulo tiene que estar en el cuadrante correcto. Entonces el ángulo θ tiene que estar en el cuadrante correcto. Y esos son problemas que hasta la calculadora en algún momento les da el resultado incorrecto. Les da un ángulo, pero es un ángulo que siempre está entre menos pi medios y pi medios. Entonces, digamos, en el primer problema no hay tanta complicación. Tengo el punto menos 3,3. Proyecto de física. ¿Ven? Sí, imaginé. Es que con ellos se están jugando mucho en juego. Entonces el menos 3,3 lo voy a identificar así. Tengo menos 3 en X y 3 en Y. Bueno, si quiero ser todavía más correcto, en realidad tendría que estar acá, si quiero mantener esta escala. Y aquí muchas veces es preferible no utilizar la fórmula de tangente inverso y utilizar nuestra trigonometría. Entonces aquí lo que va a pasar es que ahora tengo que encontrar R y θ. Entonces el radio aquí es simplemente la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y no se sorprendan aquí que muchos de los radios van a ser raíces. Entonces aquí desafortunadamente esto no se va a poder simplificar más. Tal vez a alguien se le puede ocurrir que esto es de 9 por 2, la raíz cuadrada de 9 es exacta. Pero lo más que se va a poder simplificar el radio es a esto, 3 por la raíz de 2. Ahora el ángulo, como les decía, tenemos que hacer tangente inverso de y partido x. Y si utilizamos esta fórmula ciegas, voy a encontrar que el ángulo es de menos 45 grados. Pero lo que pasa es que aquí tengo un problema. Este ángulo de menos 45 grados está acá. Entonces el ángulo no está en el cuadrante correcto. Tengo que estar en el segundo cuadrante. Entonces lo que va a pasar acá en el segundo cuadrante, este ángulo va a tener que estar entre pi medios y pi. Entonces lo que puedo hacer, bueno, como aquí tengo pi cuartos, el opuesto a este es pi cuartos. Entonces en realidad lo que va a hacer con este ángulo es hacer pi más pi cuartos, o en todo caso hago el complemento del de 180 grados. Entonces tengo aquí, pero aquí es pi medios, sí es pi medios, porque aquí tengo ya 90 grados. Entonces hago o pi medios más pi cuartos, y esto me da 3 pi cuartos, o a los 180 le resto este menos pi cuartos. Entonces aquí nos vamos a tener que poner un poco geométricos. Pero igual, independientemente del método que siga, las coordenadas polares de este punto. Hola, Diego. Ese fue el proyecto de física. Es 3 la raíz cuadrada de 2, 3 pi cuartos. Y estos problemas son tan sensibles que si en algún momento tengo que identificar las coordenadas polares del punto 3, menos 3, ahí con 3, menos 3 si hubiera estado en lo correcto en poner raíz cuadrada, 3 por raíz cuadrada de 2, menos 3 pi cuartos. Pero si luego les ponen la restricción de que el ángulo tiene que estar entre 0 y 2 pi,
al que le tendríamos que restar esos pi cuartos es al ángulo de 360 grados. Entonces aquí solo voy a hacer un problema más. El trazo de curvas polares lo voy a dejar para la clase del martes. Este es un tema que sí se pueden ver los videos o se pueden hacer los problemas. Y aquí, digamos, para los que asistieron hoy, pues van a poder ver algunos consejos para identificar estos puntos. Entonces aquí tengo 1, menos la raíz de 3. Entonces este pareciera que estamos acá. En X me muevo 1 y en Y me muevo esta menos raíz de 3, que es un número menor a menos 1. Entonces voy a estar aproximadamente por acá. Entonces aquí lo que van a ver es que este punto está en el cuarto cuadrante. Entonces como estoy en el cuarto cuadrante, espero que este ángulo esté entre 3 pi medios y 2 pi. O en todo caso trabajo con un ángulo negativo acá. Entonces primero encontremos el radio. Con el radio no tengo ningún problema. Tengo que elevar el primero al cuadrado y luego el segundo al cuadrado. Tengo un signo negativo y una raíz. Pero el signo negativo lo puedo sin ningún problema cancelar. La raíz de 3 se vuelve solo 3. Entonces aquí tengo 1 más 3, 4, y la raíz de 4 es igual a 2. Entonces aquí ya tengo el radio. El ángulo es el que se va a poner un poco difícil. Tangente inverso de Y partido X. Tengo que encontrar este tangente inverso de raíz de 3. Bueno, de raíz de menos 3. Con este tengo que tener cuidado porque me tengo que recordar, digamos, que seno de pi tercios es igual a raíz de 3 partido 2 y coseno de pi tercios es igual a 1 medio. Entonces esto quiere decir que tangente de pi tercios, que es seno dividido coseno, es igual a raíz de 3. Entonces ya sé que el ángulo aquí tiene que ser un pi tercios, pero tengo que ver si como tangente inverso sin par, voy a tener que poner aquí menos pi tercios. Entonces este ángulo es igual a menos pi tercios. Pero si quiero que a pura fuerza esté entre 270 y 360 grados, lo que voy a hacer es que voy a decir que este ángulo es igual a 2 pi menos pi tercios, y esto es igual a 5 pi tercios. Entonces las coordenadas polares de este punto son las siguientes: 2, un radio de 2, 5 pi tercios. Y aquí sí voy a tener que estar muy pendiente de que tienen respuestas equivalentes, porque en algún momento incluso para problemas de integración, aunque estos dos ángulos sean equivalentes, para algunos problemas nos va a convenir más trabajar con el ángulo negativo que con el ángulo positivo, para tener una evaluación mucho más fácil de todas estas funciones trigonométricas. Entonces, digamos, esto es todo lo que tenía planeado hacer el día de hoy. Nos faltaron las curvas, pero eso se puede ver el martes.